Imagina esto, el año es 67 después de Cristo. Un hombre, encadenado y a la espera de su ejecución, guarda un secreto. Un secreto escrito, no en pergaminos oficiales, que serían cuidadosamente archivados y estudiados por generaciones, sino en cartas ocultas, cartas que podrían cambiarlo todo. Ese hombre es Pablo de Tarso, el apóstol, el arquitecto de gran parte de lo que hoy conocemos como cristianismo. Y esas cartas, bueno, esas cartas son el corazón de nuestro misterio de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado si hay más de lo que nos cuentan? ¿Si la historia que conocemos es solo la punta del iceberg? Porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un enigma bíblico que ha desconcertado a eruditos y creyentes durante siglos, las cartas que San Pablo ocultó antes de morir. Pero antes de hablar de cartas perdidas, tenemos que entender al hombre que, supuestamente, las escribió. Y no solo al apóstol venerado, sino al hombre de carne y hueso, al Pablo real, con sus contradicciones, sus pasiones y sus secretos. Pablo, o Saulo, como se le conocía antes de su dramática conversión, no fue un seguidor cualquiera de Jesús. De hecho, al principio, fue todo lo contrario. Era un fariseo celoso, un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Imagínalo, un hombre educado, inteligente, un verdadero creyente en la ley judía, convencido de que esta nueva secta era una amenaza que debía ser erradicada. Piensa en las polvorientas calles de Jerusalén, el fervor religioso, el choque de culturas. Visualiza a Saulo, con su túnica y su mirada intensa, participando en las persecuciones, quizá incluso aprobando la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Es difícil imaginar a este hombre, este fanático, convirtiéndose en el mayor defensor de la fe que antes odiaba. Pero eso es precisamente lo que sucedió. Un encuentro en el camino a Damasco, una visión cegadora, y su vida cambió para siempre. Pero, ¿y si ese cambio no fuera tan completo como nos han hecho creer? ¿Y si, incluso después de su conversión, Pablo siguiera lidiando con preguntas, con dudas, con ideas que no encajaban del todo con la narrativa oficial? Las cartas que sí conocemos, las que forman parte del Nuevo Testamento, nos muestran a un Pablo complejo. Es un teólogo brillante, un pastor apasionado, un hombre que lucha con su propia humanidad. Habla del amor, de la gracia, de la fe, pero también de la ley, del pecado, del juicio. A veces parece contradictorio, incluso conflictivo. En una carta, defiende la libertad de los cristianos de la ley judía, en otra, insiste en la importancia de la obediencia. Habla de la igualdad de todos ante Dios, pero también establece roles específicos para hombres y mujeres en la Iglesia. ¿Son estas simplemente las tensiones naturales de un pensador profundo? ¿O son pistas de algo más? ¿Indicios de un pensamiento que no se atrevió a expresar abiertamente? Los últimos años de Pablo están envueltos en un velo de misterio. Sabemos que fue arrestado, llevado a Roma y, finalmente, ejecutado. Pero los detalles son escasos. La tradición dice que murió decapitado, bajo el reinado de Nerón, el emperador infame por su crueldad y su persecución a los cristianos. Imagina a Pablo, ya anciano, debilitado por los viajes y las prisiones, pero con la mente aún aguda y el espíritu inquebrantable. Está solo, en una celda oscura y húmeda, esperando su destino. Sabe que su vida está llegando a su fin. ¿Qué pasa por su mente en esos últimos momentos? ¿Repasa su vida, sus logros, sus fracasos? ¿Se arrepiente de algo? ¿O, quizás, está pensando en algo más, en un legado oculto? ¿Y si, en esas últimas horas, Pablo decidiera poner por escrito sus pensamientos más profundos, sus ideas más controvertidas, aquellas que no se había atrevido a compartir con todos? ¿Y si esas cartas, escritas a la luz de una vela temblorosa, fueran su verdadero testamento, su mensaje final al mundo? La idea de que Pablo escribió cartas que no llegaron a formar parte del Nuevo Testamento no es nueva.
Ha circulado en forma de rumores, de leyendas, de tradiciones orales durante siglos. Se habla de cartas perdidas, de escritos secretos, de conocimientos ocultos. En algunas comunidades cristianas primitivas se contaban historias sobre cartas de Pablo que contenían enseñanzas esotéricas, reservadas solo para unos pocos elegidos. Se decía que estas cartas revelaban verdades profundas sobre la naturaleza de Dios, el destino del alma, el significado oculto de las Escrituras. ¿Son estas historias simples fantasías, producto de la imaginación de creyentes fervientes? ¿O hay algo de verdad en ellas? ¿Podrían estas leyendas ser el eco de una realidad oculta? Hemos establecido el escenario. Hemos conocido al hombre, al apóstol, al prisionero. Hemos escuchado los susurros de una tradición que habla de cartas perdidas. Pero, ¿qué dicen realmente estas supuestas cartas? ¿Qué secretos podrían contener? Eso es lo que descubriremos en el próximo capítulo. Prepárate para adentrarte en el mundo de los textos apócrifos, donde encontraremos las primeras pistas de este enigma milenario. Y te aseguro que lo que descubriremos te dejará sin aliento. ¿Y si te dijera que las cartas de Pablo que creemos conocer, las que han moldeado la doctrina cristiana durante 2 milenios, son solo una parte de la historia? ¿Y si hubiera más? Bienvenidos al capítulo 2, donde nos adentraremos en lo que las cartas conocidas de Pablo no dicen o solo insinúan. Porque a veces, el mayor secreto no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Recordemos, tenemos 13 cartas atribuidas a Pablo en el Nuevo Testamento. Son la base de muchísima teología cristiana. Hablan de fe, de salvación, de la vida en comunidad, de la relación con Dios. Pero, incluso dentro de estas cartas, hay fisuras, hay preguntas que quedan flotando en el aire. Tomemos, por ejemplo, la primera carta a los Corintios. Pablo aborda una serie de problemas en la iglesia de Corinto: divisiones, inmoralidad sexual, disputas legales. Les da instrucciones, les da consejos, les da reprimendas. Pero, en el capítulo 7, al hablar del matrimonio y la soltería, hay un pasaje que ha desconcertado a muchos. Pablo dice: bueno es para el hombre no tocar mujer. Y luego, aunque permite el matrimonio como una concesión a la incontinencia, afirma que preferiría que todos fueran como él, es decir, célibes. ¿Es esta simplemente una opinión personal de Pablo, reflejo de su propia experiencia? ¿O hay algo más profundo detrás de estas palabras? ¿Una visión del cuerpo, de la sexualidad, de la espiritualidad, que no se atrevió a desarrollar completamente? Y esta es solo una de las muchas preguntas que surgen al leer las cartas de Pablo con ojo crítico. A lo largo de sus epístolas, Pablo toca temas que, incluso hoy, son objeto de debate y controversia. El papel de la mujer en la iglesia. ¿Deben las mujeres enseñar, predicar, liderar? Pablo parece dar respuestas contradictorias en diferentes cartas. La esclavitud, aunque Pablo no la condena explícitamente, ¿podría haber tenido una visión más radical sobre la igualdad de todos los seres humanos? La relación entre la ley judía y la fe cristiana, ¿es la ley completamente abolida por la gracia? ¿O hay un lugar para ella en la vida del creyente? La naturaleza de Cristo, ¿es Jesús simplemente un hombre inspirado por Dios, o es algo más? Las cartas de Pablo son cristocéntricas, pero ¿qué tipo de Cristo presentan? Imagina a los primeros cristianos, leyendo estas cartas, discutiendo su significado, tratando de entender las implicaciones de las palabras de Pablo. Imagina las diferentes interpretaciones, las tensiones, los debates. No era una tarea fácil. Y no lo es tampoco para nosotros, 2000 años después. Porque las cartas de Pablo, por inspiradoras que sean, no son un manual de instrucciones con respuestas claras para cada pregunta. Son más bien un diálogo, una conversación en curso. ¿Y si Pablo hubiera querido decir más?
¿Y si hubiera tenido ideas que no se sentía seguro de expresar abiertamente, por miedo a la persecución, a la división, a la incomprensión? Aquí es donde entra en juego la idea de las cartas perdidas. No como una simple fantasía, sino como una posibilidad real. Una posibilidad que nos obliga a replantearnos todo lo que creemos saber sobre Pablo y sobre los orígenes del cristianismo. Piensa en ello como un rompecabezas. Tenemos algunas piezas, las cartas canónicas, que nos dan una imagen parcial. Pero, ¿y si hubiera otras piezas ocultas, que completaran el cuadro, que nos dieran una perspectiva diferente, una visión más completa? Estas cartas perdidas, si existieron, podrían haber abordado los temas controvertidos de una manera más directa, más explícita. Podrían haber contenido enseñanzas más esotéricas, reservadas para un círculo más íntimo de seguidores. Podrían incluso haber contradicho algunas de las ideas expresadas en las cartas canónicas. La sola idea es emocionante. Y, a la vez, inquietante. Porque si estas cartas existieran, y si salieran a la luz, podrían desafiar nuestras creencias más arraigadas, podrían obligarnos a repensar la historia del cristianismo. Pero no nos adelantemos. Aún no hemos encontrado ninguna carta perdida. Lo que sí tenemos son pistas. Pistas que nos llevan a un mundo fascinante, el mundo de los textos apócrifos. Los textos apócrifos son aquellos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico, es decir, en la lista oficial de libros considerados inspirados por Dios. Hay muchos de ellos: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas, Apocalipsis. Algunos fueron escritos por comunidades cristianas que tenían ideas diferentes a las de la corriente principal. Otros fueron simplemente considerados menos confiables o menos relevantes. Imagina un mercado antiguo, lleno de pergaminos y papiros. Entre los textos oficiales, circulan también otros, escritos por autores desconocidos, o atribuidos a figuras importantes del cristianismo primitivo. Textos que cuentan historias diferentes, que ofrecen perspectivas alternativas, que desafían la ortodoxia. ¿Podrían estos textos apócrifos contener ecos de las cartas perdidas de Pablo? ¿Podrían ofrecernos vislumbres de un pensamiento que fue silenciado, ocultado o simplemente olvidado? Es hora de dejar atrás las especulaciones y adentrarnos en la evidencia. En el próximo capítulo, exploraremos uno de estos textos apócrifos, un texto que ha sido llamado el eco de las palabras prohibidas, las actas de Pablo y Tecla. Y te prometo que lo que encontraremos allí cambiará tu forma de ver a San Pablo para siempre. Prepárate para un viaje a lo desconocido. Dijimos que buscaríamos pistas. Y la primera pista, la más intrigante, la encontramos en un texto antiguo, un relato apasionante que ha sobrevivido al paso de los siglos, las actas de Pablo y Tecla. Bienvenidos al capítulo 3. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no se parece a nada de lo que les hayan contado en la escuela dominical. Las actas de Pablo y Tecla no están en la Biblia. Son un texto apócrifo, escrito probablemente en el siglo II. Narran la historia de Tecla, una joven virgen que se convierte al cristianismo al escuchar la predicación de Pablo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tecla no es una seguidora cualquiera. Es una discípula devota, una compañera de viaje, una igual. Desafía las convenciones sociales de su época, rompe su compromiso matrimonial, renuncia a una vida de comodidades y se dedica a seguir a Pablo, predicando el Evangelio y desafiando al Imperio Romano. Imaginen a Tecla, una mujer joven, de familia acomodada, que lo deja todo por una idea, por una fe. Una mujer que se enfrenta a hombres poderosos, que desafía las normas, que se niega a ser silenciada. Es una figura inspiradora, un símbolo de valentía, de determinación, de fe inquebrantable. Pero también es una figura controvertida. Porque las actas de Pablo y Tecla presentan una visión del cristianismo que difiere,
en algunos aspectos clave de la que encontramos en las cartas canónicas de Pablo. El papel de la mujer ** Tecla no es una seguidora pasiva. Es una líder, una predicadora, una maestra. Bautiza, enseña, realiza milagros. Es, en muchos sentidos, la igual de Pablo. El celibato, las actas enfatizan la importancia de la virginidad y el celibato como el camino más elevado hacia la espiritualidad. Esto contrasta con la visión más matizada del matrimonio que encontramos en algunas cartas de Pablo. La autoridad, Tecla desafía abiertamente la autoridad de los hombres, tanto de su familia como de los líderes religiosos. Se niega a someterse a las expectativas sociales y sigue su propio camino. En un pasaje, Tecla dice, «Yo seguiré a Pablo donde quiera que vaya». En otro, Pablo le dice a Tecla, «Ve y enseña la palabra de Dios». ¿Es este el mismo Pablo que, en sus cartas canónicas, parece limitar el papel de la mujer en la Iglesia? ¿Es esta una visión alternativa del cristianismo, una visión que fue suprimida o simplemente olvidada? ¿Y si las actas de Pablo y Tecla no fueran una simple invención, sino un reflejo de una tradición oral que se remonta al propio Pablo? Aquí es donde la especulación se vuelve aún más fascinante. Algunos estudiosos creen que las actas de Pablo y Tecla podrían estar basadas, al menos en parte, en cartas perdidas de Pablo. Cartas que contenían enseñanzas más radicales, más subversivas, que no encajaban con la imagen del apóstol que la Iglesia oficial quería proyectar. Piensen en ello como una especie de teléfono descompuesto. La historia original, las enseñanzas originales de Pablo, se van transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, y se van transformando, se van adaptando, se van mezclando con otras tradiciones. Es posible que las actas de Pablo y Tecla sean el resultado de ese proceso. Un eco lejano de una voz que fue silenciada. Un fragmento de un rompecabezas que aún no hemos podido armar. Pero, ¿y si hubiera más? ¿Y si, además de las actas de Pablo y Tecla, hubiera otras pistas, otros fragmentos, otros ecos de esas cartas perdidas? Las actas de Pablo y Tecla no son el único texto apócrifo que menciona a Pablo o que presenta ideas que podrían estar relacionadas con sus enseñanzas. Hay otros evangelios, otras cartas, otros apocalipsis, que ofrecen perspectivas diferentes, que desafían la ortodoxia, que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Algunos de esos textos hablan sobre el conocimiento secreto, sobre el camino individual de iluminación, lo que algunos podrían vincular a las enseñanzas que Pablo podría haber ocultado. Hemos visto una posible pista, un indicio de una enseñanza diferente en un texto apócrifo. Pero, si estas cartas, con ideas quizás contrarias a lo establecido, existieron, ¿por qué fueron ocultadas? ¿Quién se beneficiaría de silenciar la voz de Pablo, de ocultar su legado completo? Eso es lo que intentaremos responder en el próximo capítulo, cuando exploremos las posibles razones detrás de la desaparición de estas cartas. Prepárense, porque la trama se complica. Hasta ahora, hemos seguido el rastro de migas de pan, indicios en textos antiguos, susurros de una tradición oculta. Pero llega el momento de la pregunta clave: si estas cartas realmente existieron, ¿por qué fueron escondidas? ¿Quién querría silenciar a Pablo? Bienvenidos al capítulo 4, la conspiración del silencio. Prepárense, porque la respuesta podría ser más explosiva de lo que imaginan. No estamos hablando de una simple pérdida accidental, sino de una posible supresión deliberada. Si Pablo escribió cartas que no llegaron a formar parte del canon bíblico, si esas cartas contenían ideas controvertidas, o incluso peligrosas, para la Iglesia naciente, entonces alguien, en algún momento, tuvo que tomar la decisión de ocultarlas. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Piensen en ello como una lucha de poder. No solo una lucha física, sino una lucha de ideas. Una lucha por el control de la narrativa,
por el control de la doctrina, por el control de la fe. En los primeros siglos del cristianismo no había una sola iglesia, un solo dogma, una sola autoridad. Había muchas comunidades, muchas interpretaciones, muchas facciones compitiendo entre sí. Una de las razones más obvias para ocultar las cartas de Pablo sería de índole teológica. Si estas cartas contenían enseñanzas que contradecían la doctrina que se estaba consolidando como ortodoxa, entonces aquellos que defendían esa ortodoxia tendrían un fuerte incentivo para suprimirlas. Imaginemos, por ejemplo, que una de estas cartas perdidas defendiera una visión de Cristo más humana, menos divina. O que cuestionara la autoridad de los obispos. O que promoviera una mayor participación de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Cualquiera de estas ideas podría haber sido considerada herética, peligrosa, una amenaza para la unidad y la estabilidad de la Iglesia. Y, por lo tanto, digna de ser silenciada. ¿Pero es la teología la única razón posible? ¿O hay algo más detrás de esta conspiración del silencio? Otra razón, igualmente poderosa, sería de índole política. El cristianismo primitivo no solo era una religión, sino también un movimiento social, un movimiento que desafiaba el orden establecido del Imperio Romano. Imaginen a los primeros cristianos, reuniéndose en secreto, compartiendo una fe que era vista como subversiva, como una amenaza para la autoridad del emperador y de los dioses romanos. Vivían bajo la constante amenaza de la persecución, de la prisión, de la muerte. En ese contexto, cualquier escrito que pudiera ser interpretado como una incitación a la rebelión o como una crítica al poder imperial, sería extremadamente peligroso. ¿Y si Pablo, en alguna de sus cartas perdidas, hubiera expresado ideas que pudieran ser interpretadas como antirromanas? Pero hay una tercera posibilidad, una posibilidad más íntima, más personal. ¿Y si el motivo para ocultar las cartas de Pablo no fuera teológico ni político, sino personal? Sabemos que Pablo tuvo conflictos con otros líderes cristianos. Sabemos que fue criticado, cuestionado, incluso rechazado por algunos. ¿Y si alguna de sus cartas perdidas contuviera críticas a esos líderes? ¿O revelaciones sobre su propia vida, sobre sus dudas, sobre sus debilidades, que no quería que fueran conocidas públicamente? Es fácil idealizar a las figuras históricas, convertirlas en santos o en villanos. Pero Pablo era un ser humano, con sus contradicciones, con sus errores, con sus secretos. ¿Y si la conspiración del silencio no fuera obra de sus enemigos, sino de sus propios seguidores, que querían proteger su imagen, su legado? Lo más probable es que la verdad sea una combinación de todas estas razones. En el cristianismo primitivo, había diferentes facciones, diferentes corrientes de pensamiento, diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y de Pablo. Había los judeocristianos, que querían mantener una conexión más estrecha con la ley judía. Había los gentiles cristianos, que defendían una mayor apertura a los no judíos. Había los gnósticos, que creían en un conocimiento secreto, reservado para unos pocos elegidos. Estas facciones no eran monolíticas, ni estaban siempre en conflicto abierto. Pero sí representaban diferentes intereses, diferentes visiones del cristianismo. Y es muy posible que alguna de estas facciones tuviera un interés especial en ocultar ciertas cartas de Pablo, o en promover una imagen particular del apóstol que se ajustara a sus propios objetivos. Hemos explorado las posibles razones, los posibles motivos detrás de la desaparición de las cartas de Pablo. Pero, ¿qué queda de ellas? ¿Hay alguna forma de recuperar, aunque sea parcialmente, su contenido? ¿Hay alguna forma de escuchar la voz de Pablo, a pesar del silencio de los siglos? La respuesta es, quizás. Y la encontraremos en el próximo capítulo, cuando nos adentremos en la búsqueda continua, en el legado oculto de un apóstol que se negó a ser silenciado.
Hemos explorado el quién, el por qué y el cómo de la supuesta desaparición de las cartas de Pablo. Ahora, la pregunta del millón: ¿es posible, a pesar de todo, recuperar algo de ese legado perdido? Bienvenidos al capítulo 5, la búsqueda continúa. El legado oculto. No se desanimen. Aunque no tengamos las cartas físicas, la historia no termina aquí. Porque las ideas, a diferencia de los pergaminos, tienen una forma peculiar de sobrevivir. Hasta ahora, hemos visto un Pablo complejo, con tensiones y preguntas sin respuesta en sus cartas canónicas. La existencia de textos apócrifos, como las Actas de Pablo y Tecla, que sugieren una tradición diferente, una visión alternativa del cristianismo primitivo. Las posibles razones, teológicas, políticas y personales, por las que alguien podría haber querido ocultar ciertas cartas de Pablo. Piensen en ello como una excavación arqueológica. No hemos encontrado el tesoro completo, pero sí fragmentos, pistas, indicios que nos permiten reconstruir, al menos parcialmente, una imagen de lo que pudo haber sido. Y esos fragmentos, esas pistas, son suficientes para mantener viva la búsqueda. ¿Qué podrían haber dicho estas cartas perdidas? Aquí, por supuesto, entramos en el terreno de la especulación. Pero no es una especulación ciega. Es una especulación informada, basada en la evidencia que hemos reunido. Una visión más radical de la ley. Quizás Pablo, en estas cartas, argumentaba de forma aún más contundente en contra de la observancia de la ley judía para los cristianos gentiles. Una cristología diferente, tal vez exploraba aspectos de la naturaleza de Cristo que no encajaban con la doctrina que se estaba consolidando como ortodoxa. Un papel más prominente para las mujeres. Es posible que defendiera un liderazgo femenino más activo en la Iglesia, como el que vemos en las Actas de Pablo y Tecla. Enseñanzas esotéricas, quizás revelaba conocimientos secretos, reservados para un círculo más íntimo de seguidores, sobre temas como la cosmología, la angeología o la escatología, el fin de los tiempos. Cuestiones políticas. Tal vez, en estas cartas, Pablo expresaba una crítica al Imperio Romano, lo que motivó que se ocultaran. Conflictos personales. Es posible que las cartas revelaran información o disputas que comprometieran a Pablo o a otros miembros importantes de la comunidad. Cualquiera de estas posibilidades, o una combinación de ellas, podría haber cambiado radicalmente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Te imaginas el impacto que tendría el descubrimiento de una de estas cartas? Si estas cartas salieran a la luz, tendrían un impacto profundo en varios aspectos. La teología nos obligaría a replantearnos algunas de nuestras doctrinas más fundamentales sobre la ley, la gracia, la naturaleza de Cristo, el papel de la mujer, etc. La historia de la Iglesia nos daría una visión más completa, más compleja, de los orígenes del cristianismo, de las luchas de poder, de las diferentes corrientes de pensamiento que existían en los primeros siglos. Nuestra comprensión de Pablo nos mostraría a un Pablo más humano, más vulnerable, más radical, quizás, de lo que imaginábamos. Sería como descubrir un nuevo planeta o una nueva especie animal. Un descubrimiento que cambiaría nuestra forma de ver el mundo. Pero, incluso si nunca encontramos estas cartas físicas, su influencia, su legado, podría seguir vivo. Las ideas, como dijimos al principio, tienen una forma peculiar de sobrevivir. Pueden ser transmitidas oralmente, pueden ser adaptadas, reinterpretadas, pueden influir en otros escritos, incluso en aquellos que pretenden refutarlas. Pensemos en los textos gnósticos. Aunque la Iglesia oficial los consideró heréticos, muchos de ellos contienen ideas que podrían estar relacionadas con las enseñanzas de Pablo o con tradiciones que se remontan a él. La búsqueda de las cartas perdidas de Pablo no es solo una búsqueda de documentos antiguos. Es una búsqueda de significado. Es una búsqueda de comprensión. Es una búsqueda de verdad. Y esa búsqueda,
Aunque no tengamos todas las respuestas, aunque no podamos reconstruir el rompecabezas completo, vale la pena. ¿Y si, en el fondo, lo importante no fuera encontrar las cartas físicas, sino entender el mensaje que Pablo quería transmitir? ¿Y si ese mensaje, a pesar de todo, hubiera llegado hasta nosotros de una forma u otra? Hemos pasado de la curiosidad inicial a una comprensión más profunda de la historia, de la fe y de la posibilidad de que haya ideas importantes y transformadoras que se ocultaron. Y aunque la búsqueda literal de las cartas puede que no termine nunca, el viaje en sí mismo ha sido revelador. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre el poder de las ideas, cómo éstas pueden sobrevivir incluso a la censura y al tiempo. Y cómo la historia de Pablo y sus cartas perdidas nos invita a ser, también nosotros, buscadores de la verdad. Llegamos al final de nuestro viaje. Un viaje que comenzó con una pregunta, una sospecha, un misterio. ¿Qué pasó con las cartas que San Pablo ocultó antes de morir? Bienvenidos al capítulo 6, el mensaje eterno. Más allá de las cartas perdidas. No encontramos las cartas, en plural y con mayúsculas. Pero, si han estado prestando atención, se habrán dado cuenta de que si encontramos algo mucho más valioso que un simple trozo de pergamino. Hemos recorrido un camino largo y tortuoso. Conocimos al Pablo histórico, con sus complejidades y contradicciones. Exploramos las lagunas en sus cartas canónicas, las preguntas sin respuesta. Descubrimos los textos apócrifos y en particular las actas de Pablo y Tecla como una posible ventana a un pensamiento diferente. Analizamos las posibles razones, teológicas, políticas y personales, detrás de la supuesta supresión de sus escritos. Consideramos el impacto que el descubrimiento de estas cartas podría tener en nuestra comprensión del cristianismo. Piensen en ello como un juicio. No tenemos el cuerpo del delito, pero sí tenemos testigos, pruebas circunstanciales, indicios que apuntan en una dirección determinada. Y aunque no podemos dictar un veredicto definitivo, sí podemos llegar a una conclusión razonable. La conclusión, la recompensa final de este viaje, no es el descubrimiento de un documento perdido, sino una comprensión más profunda del poder de las ideas. Las ideas, a diferencia de los objetos materiales, no pueden ser destruidas. Pueden ser silenciadas, pueden ser ocultadas, pueden ser distorsionadas, pero nunca desaparecen por completo. Siempre encuentran una forma de sobrevivir, de transmitirse, de influir en el pensamiento y en la acción de las personas. Pensemos en los grandes pensadores de la historia, en los filósofos, en los científicos, en los profetas. Muchos de ellos fueron perseguidos, censurados, incluso asesinados. Pero sus ideas siguieron vivas, inspirando a generaciones posteriores. Y lo mismo ocurre con Pablo. Aunque no tengamos todas sus cartas, aunque no conozcamos todos sus pensamientos, su mensaje, su legado, sigue vivo. ¿Cuál es ese mensaje? Es un mensaje de libertad. Libertad de la ley, libertad del pecado, libertad del miedo. Es un mensaje de igualdad. Igualdad ante Dios, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre judíos y gentiles. Es un mensaje de amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Este mensaje, expresado en sus cartas canónicas, y quizás de forma aún más radical en sus cartas perdidas, es un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Es un mensaje que sigue siendo relevante hoy, 2000 años después. ¿Y qué hacemos con este mensaje? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? La historia de Pablo y de sus cartas perdidas nos invita a ser buscadores de la verdad. A no conformarnos con las respuestas fáciles, con las verdades a medias, con las interpretaciones superficiales.
a cuestionar, a investigar, a profundizar, a buscar nuestra propia comprensión de las cosas. Piensen en ello como un proceso de aprendizaje continuo. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de descubrir nuevas cosas. Y esa búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual. Es una responsabilidad. Una responsabilidad con nosotros mismos, con los demás, con la historia. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Un viaje que nos ha llevado desde la duda y la curiosidad sobre un enigma bíblico, hasta la comprensión profunda de un secreto que podría cambiar nuestra perspectiva de la historia cristiana, pero que, incluso sin ser descubierto, nos ha transformado. La búsqueda de las cartas perdidas de San Pablo puede que nunca termine. Puede que nunca encontremos esos pergaminos ocultos. Pero el viaje en sí mismo, la exploración, la reflexión, la búsqueda de la verdad, eso es lo que realmente importa. Esa es la verdadera revelación. Porque al final, no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de seguir haciendo preguntas. De seguir buscando. De seguir creciendo. La búsqueda continua, ese es el verdadero legado de Pablo.